Soy Luis Ferreira desde Córdoba, Argentina. En estos momentos que atravesamos un arresto domiciliario mundial como nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad, es cuando debemos aprovechar para comprender o intentar comprender por qué razón nos está ocurriendo esto. Pero no me refiero a las causas médicas o virológicas, sino desde un aspecto mucho más profundo y trascendente. Habría, habría que comenzar por tomar conciencia que desde el principio de la humanidad libramos una guerra espiritual entre los que creemos en una vida después de la muerte física, es decir, en un destino trascendente del alma, y aquellos que por el contrario piensan que todo acaba en un cementerio o creen en la inmanencia del alma. Para decir algo sin importancia alguna en la vida práctica, sin embargo, esta elección domina toda decisión que la persona toma a cada paso. Implica también una elección permanente entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, y la verdad y la mentira. Mientras que los que creemos en la trascendencia del alma, hacemos una vida terrenal pensando en una vida futura, eterna, plena de felicidad, luz y belleza, para lo cual nos adherimos voluntariamente a normas morales absolutas dadas por Dios a los hombres. Los que eligen, por el contrario, no creer en la trascendencia del alma, como todo se termina con la muerte física, tienen como objetivo la satisfacción de la mayor cantidad de placeres y crean sus propios códigos que generalmente justifican una moral propia y relativa, que generalmente no está interesada en el bien común de los demás. Hoy vamos a hablar de la masonería, o vamos a comenzar, que se presenta en los hechos como la iglesia de Satanás, el padre de la mentira y homicida desde un principio, que no ha cesado nunca de atacar por envidia a nuestro Señor Jesucristo, a su iglesia, a la humanidad toda. En esta primera parte voy a hacer una introducción general y explicar un poco del origen e historia de la secta. Para hacer este video he tomado de varias fuentes que saben mucho más que yo sobre el tema, pero especialmente me he basado en la historia de los hermanos Tres Puntos, escrita por Alberto J. Triana, editada en Buenos Aires el 5 de julio de 1957 en el sexentenario de la defensa de Buenos Aires contra el invasor inglés, y en la Iglesia Católica y la masonería del profesor cordobés Alberto Caturelli, de reciente desaparición. No obstante, a esta secta la vengo estudiando desde los años 80 o de las décadas de los 80. Nunca han faltado, como lo decía Triana ya en aquel año, interlocutores, aún entre los católicos bien intencionados pero pésimamente informados, que creen que la masonería es un anacronismo, que se exagera su importancia y su influencia preponderante en la política moderna, y que por lo tanto hablar de ella en nuestros tiempos está fuera de lugar. Sin embargo, la acción masónica sigue haciéndose cada día más poderosa, intensa y universal, al punto que lo que comenzó siendo una secta asentada en el más estricto secreto, protegido inclusive con juramento de muerte, hoy ha comenzado a mostrarse públicamente por cuanto se sienten que han triunfado y han impuesto su laicismo y hacerse dueños de la política y el destino de las naciones, a quienes someten mediante grandes endeudamientos de imposible pago. Se hace imperioso conocer cuáles son sus objetivos y cómo se comportan los masones
para poder defendernos y defender a nuestras familias, pues no le quepa duda que la acción de la masónica o de la masonería nos toca a todos en mayor o menor medida. Para los católicos liberales, satisfechos, hamburguesados, conformistas y adaptables a cualquier régimen con tal que se respeten sus intereses, sobre todo los económicos, todo lo que digamos será para ellos producto de la exaltada fantasía de visionarios, hoy diríamos conspiranoicos. Pueden aceptar que la masonería ha hecho cosas terribles, pero ya la historia las ha superado con nuevas corrientes de libertad y democracia. Y si volvemos a insistir en la gravedad del problema y en la forma larvada con que estos gérmenes de destrucción se insinúan en la sociedad, en las mentes juveniles y en las clases cultas, amparados siempre por la leninidad y complicidad de quienes deberían velar por la integridad de nuestra patria, se alude al tema con una sonrisa displicente y se subestima su importancia pidiendo pruebas, y si se las brinda, e inclusive se entregan las listas de todos ellos con los cargos públicos que ocupan y la corrupción que traen aparejada, no logran conectar sus actuaciones con el perjuicio personal que les causa. Sin dudas, esta resulta una actitud orgullosa, pedante y suicida de quien, con una persistente negativa o con una pérfida suspensión de su juicio objetivo, cree que todo se arregla o se limita a una crítica a la distancia o a unas pocas palabras en las redes sociales, pero jamás se intentan saber un poco más sobre la forma en que son engañados y manipulados psicológicamente para que se asocien a su permanente conducta disvaliosa. Y si hablamos de los caballos de Troya que los masones han introducido en nuestra legislación y en todos los cuadros directivos de la política, de la economía, de las finanzas, de la educación primaria, secundaria y universitaria, de la justicia, de los gremios y sindicatos, de la prensa diaria y periódica, de la radio, del cine, de la televisión, de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los centros culturales, sociales, deportivos y recreativos, nos responden que en cuanto a las leyes laicas, ellas son inocuas, que muy bien se pueden contrarrestar su efecto y que no es problema insoluble la convivencia católico-laicista en una Argentina de mutua comprensión democrática. Y en cuanto a los nuevos equipos colocados estratégicamente en las instituciones del país para imprimirles el sello masónico, que esto es calumnioso y que obedece a un plan de confusionismo derrotista, porque todos sus integrantes son excelentes, respetuosos de las ideas ajenas y que no existe el peligro de que tales personas socaven los cimientos de nuestro tradicionalismo criollo, con orientaciones laicistas y anticristianas, sino una actitud conspiranoica que responde a un fanatismo religioso nuestro, por supuesto, impropio de este siglo. No creen que la desacralización del matrimonio hasta reducirlo a un simple contrato que puede ser rescindido en cualquier momento, divorcio express, el aborto, la eutanasia, la educación sexual de nuestros niños y jóvenes, la imposición de la cultura LGTB, el feminismo extremo, la guerra de los sexos, la trata de blancas, el narcotráfico y la violencia intra y extrafamiliar son cuestiones
que responden a meras casualidades o bien una supuesta evolución del ser humano. Muchos nos damos cuenta que ahora, a más de 70 años de la aparición del libro de Tiana, que la corrupción es estructural en la Argentina, que queda poco o nada de religiosidad en el pueblo, que la pobreza y miseria han llegado hasta casi la mitad de la población, que la seguridad y la justicia no existen y una larga cantidad de síntomas negativos y contrarios a la voluntad de vivir en paz y armonía. Y esto nunca puede deberse a la casualidad, que no existe, sino que responde a una agenda del mal claramente orientada a demoler todo límite moral y a justificar cualquier desviación de lo que resulta naturalmente bueno, cierto y bello. Evidentemente no escuchamos su advertencia, la de Triana. En otras palabras, la autorreferencialidad y la soberbia de los que ignoran todo esto los pierde o los confunde. Esquivan la verdad por no tener que definirse y se escudan en un no quiero tener problemas, como si los problemas dependieran de su voluntad. A los que tratan de mantener un equilibrio católico laicista, condenó Pío XI en su encíclica Ubi Arcano, es decir, a todos los que no sigan las directivas de los documentos pontificios en lo referente a la escuela, al Estado, a la política, al matrimonio, a la propiedad, a la secularización de la vida civil, etc. En lo cual, dice el Papa, es preciso reconocer una especie de modernismo moral, jurídico y social que reprobamos con toda energía, aúna con el modernismo dogmático ya condenado por Pío X. Todos esos errores modernos sobre los cuales deberíamos definirnos claramente, sin ambigüedades, ni reticencias, ni escamoteos, ni fraseologías huecas y polivalentes, elusivas de los problemas de fondo, tiene sus defensores dentro de la masonería, y en un periodo muy corto, han acelerado la imposición de una cultura laicista y laicizante absolutamente perjudicial para la sociedad y para cada ser humano. En ella se dan cita y a sus órdenes trabajan todos los que maquinan contra la civilización cristiana, en todas y en cada una de las doctrinas y conquistas evangélicas logradas por el cristianismo en sus 20 siglos de actuación en medio de la sociedad humana. Pío XII, el 22 de julio de 1956, decía a los gobernantes: si todos inspiraran su acción cívica y política en la fe y en la moral, poniendo como fundamento de todas sus construcciones a Cristo y su doctrina, si todos se dedicaran a que el Evangelio fuera de hecho lo que es de derecho, fermento altísimo de cualquier actividad teórica y práctica, si las divergencias y correspondientes luchas declaran o dejaran al margen de la discusión los derechos que Dios tiene sobre los hombres y el mundo, limitándose a las diferentes maneras de edificar en sus estructuras humanas la sociedad fundamentalmente cristiana, entonces la Iglesia podría mantenerse ajena a cualquier lucha, evitando alinearse junto a una u otra de las partes en pugna. Mas, hoy hay hombres que quieren construir el mundo sobre la negación de Dios, y otros que pretenden que Cristo quede fuera de la escuela, de los talleres y de los parlamentos, en esta lucha más o menos abierta, más o menos declarada, más o menos dura. Los enemigos de la Iglesia se ven a menudo sostenidos y ayudados por el voto
y por la propaganda incluso de quienes continúan proclamándose cristianos. Y no faltan quienes buscan imposibles uniones, haciéndose ilusiones sobre la variedad de las mudables actitudes y olvidando, en cambio, la inaceptabilidad de los invariables fines últimos. Pernicioso irenismo sobre el cual ya nos pusiera alerta el mismo sumo pontífice en su encíclica Humani Generis del 12 de agosto de 1950, cuando decía: quieren conciliarlo todo con los adversarios, que suponen de buena fe y juzgan como obstáculos a la restauración de la fraterna unidad aquello mismo que se apoya en las leyes y principios dados por el mismo Cristo y por las instituciones establecidas por él, o cuando constituye la defensa y el sostén de la integridad de la fe, derribando lo cual todo se une, sí, pero solo en la común ruina. Se impone pues una reacción católica contra la línea liberal antinacional, antipopular y anticristiana, porque su liberalismo ideológico es destructor y su demoliberalismo nos empuja naturalmente al comunismo, que es hoy nuestra realidad. Más aún, los grandes capitales financian y apoyan a los neocomunistas en su lucha contra las tradiciones culturales y religiosas de la mayoría. Vamos a ver el origen, la historia inicial de la actual masonería. Esta secta siempre ha tenido pretensiones de antigüedad milenaria, siendo la iglesia de Satanás y cultores de todo tipo de males para la humanidad. De alguna manera no se equivoca. En la historia de la masonería debemos distinguir dos épocas, la anterior a 1717 y la posterior a ella. A pesar de las diferencias fundamentales existentes en la organización y en los fines de las masonerías antiguas y modernas, no pueden, sin embargo, desconocerse sus relaciones históricas. El profesor Catulleri nos aporta el dato que a comienzos del siglo XVIII, es decir, 1700, la antigua masonería inglesa contaba con solo 4 logias. Sin embargo, ya habían comenzado a perseguir a la Iglesia Católica y que se manifestó cruelmente en la llamada Revolución Inglesa, que se extiende desde 1642 a 1668, a fines del reinado de Carlos I de Inglaterra, pasando por la República Británica y el protectorado inglés de Oliver Cromwell, sanguinario puritano que mató al rey Jacobo I, y finalizó con la Revolución Gloriosa, que destituye a Jacobo II, último rey católico de aquel país. Como ya veremos, lo de Revolución Gloriosa es una frase que les encanta a los masones. Con respecto a la masonería antigua, reina gran oscuridad, lo que dio lugar a la invención de numerosas hipótesis, muchas de ellas inverosímiles, absurdas y ridículas, como las que, por ejemplo, la hacen remontar a nuestro primer padre Adán, iniciado en la orden del paraíso terrenal por el Eterno Padre, a Lamec, el matador del fratricida Caín, a Zoroastro, jefe supremo de los magos y fundador del mazdeísmo, religión que los persas, contenida en los libros sagrados del Zend-Avesta, a Confucio, fundador de la religión de los chinos, y a Pitágoras, filósofo y matemático griego, fundador de la secta de los pitagóricos. Tales mitos obedecen a la pretensión de la masonería de haber existido siempre,
pero lo cierto es que los gnósticos, alquimistas y cabalistas de edad media pueden citarse como los antepasados de los masones. Resulta interesante saber que muchos relacionan la masonería con la cábala, que es la tradición oral entre los judíos y que consiste en una explicación secreta del sentido de los pasajes bíblicos. Esto constituye el dogma de la alta magia, la ciencia de las artes diabólicas, nada menos. También se vinculan con los alquimistas, cultores de la ciencia oculta, hermética y esotérica, que buscaban la piedra filosofal y la panacea universal, y con el proceso de los caballeros templarios, o del Temple, una de las más antiguas de las órdenes militares, cuyos miembros residieron en el solar del Templo Salomónico de Jerusalén durante las Cruzadas, y que 200 años más tarde, o sea, en 1310, fueron condenados y expulsados de la Iglesia Católica a pesar de su inocencia. Es muy importante destacar que cuanta reunión clandestina de alguna celebridad hubo en el mundo que conspirase contra la religión y el Estado, sirvió de argumento para ser considerada por muchos como fuente inicial de la masonería. Entre ellas se enumeran los misterios de la antigüedad, característicos de las religiones orientales, egipcias, caldeas, sirias, etíopes, persas, griegas e indo-brahmánicas, la secta de los gnósticos con sus teorías panteístas, su divinización de la razón humana y su moral independiente, las de los maniqueos, que es la prolongación del gnosticismo con agregados del dualismo persa, del budismo y de múltiples herejías, la de los esenios judaizantes de Palestina, la de los cátaros o albigenses, verdadera secta de anarquistas religiosos y civiles, de doctrinas panteístas y materialistas y prácticas infames y criminales, las sectas árabes formadas dentro del islamismo musulmán, como la de los terribles Ashishim, de donde proviene la palabra castellana asesino, y cuyo jefe era el viejo de la montaña. Y en fin, cuanta rebelión del espíritu humano se suscitó contra Dios y su iglesia, como fueron el protestantismo en sus diversas variantes y manifestaciones, y el deísmo inglés, como se puede advertir, la masonería es el resumen de todo esto y coinciden en su rendición incondicional al siempre envidioso Satanás. Teniendo en cuenta los simbolismos arquitectónicos, se buscaron sus orígenes en la época faraónica de las pirámides de Egipto, en la construcción del Templo de Salomón, en la fundación de los colegios de constructores del Imperio Romano, que tenían maestros, guardianes o decuriones, compañeros y aprendices, en las corporaciones gremiales de la Edad Media y en las primeras asociaciones de albañiles llamados masones, que se organizaron en Francia e Inglaterra. Algunos afirman que la masonería proviene de una antigua y célebre corporación de artes y oficios fundada en Roma en el año 713 a.C. por su segundo rey, el legendario Numa Pompilio, sucesor de Rómulo, y que en Gran Bretaña fueron sus grandes maestros, reyes, obispos y santos como San Dunstan, obispa de Canterbury. Como la mitad de los grados masónicos son de carácter caballeresco y las ceremonias de tales grados imitan los actos que determinaron la abolición de los templarios,
podemos considerar la opinión del origen templario como una de las más creíbles y probables. La segunda opinión, probable también, hace entroncar a la actual masonería por su origen material y externo con las organizaciones libres de los trabajadores manuales que constituían los gremios y corporaciones medievales y que fueron utilizados como elementos populares de lucha contra la prepotencia de los señores feudales, como le decían, de horca y cuchillo, como los llamaban, emparentados con la anarquía de la época. La segunda opinión, probable también, hace entroncar a la actual masonería por su origen material y externo con las organizaciones libres de los trabajadores manuales que constituían los gremios y corporaciones medievales y que fueron utilizados como elementos populares de lucha contra la prepotencia de los señores feudales de horca y cuchillo, como le llamaban, amparados siempre por la anarquía de la época, por supuesto. Se dice que de los años 1100 al 1200, los monjes eran los principales, lo que principalmente practicaban el arte de construir, y que junto a los mejores monjes arquitectos fueron apareciendo los arquitectos laicos. La construcción de grandes edificios, como las famosas catedrales, abadías, monasterios y suntuosos palacios públicos y privados, hizo convivir por largo tiempo a numerosos obreros y artistas, estableciéndose entre ellos estrechas relaciones que dieron origen a las corporaciones en las que existía una verdadera jerarquía de aprendices, oficiales y maestros, subordinados todos entre sí. En su organización, utilizaron como modelo de la los collegia opificum de los romanos, colegios de constructores, y las asociaciones similares de los germanos. En los siglos XIII, los maestros de obra alemanes, al descubrir el sistema gótico, procuraron conservar el secreto de la construcción, enseñándolo solo a ciertos obreros en sus talleres o logias, elegidas en forma de barracas junto a otros edificios en construcción. Cuando el clero no se dedicó ya a tales construcciones, las logias poco a poco se fueron separando de los conventos. Más tarde, los canteros, picapedreros y talladores alemanes formaron un cuerpo orgánico que debía mantener en secreto los principios y reglas de las artes de edificar góticamente, para lo cual se servían de símbolos secretos, reconociéndose entre ellos también por medio de signos y señales especiales. Al concedérsele a los artesanos o masones la libertad civil y la exención de los tributos que debían pagar a sus señores, se antepuso a su nombre el apelativo de franc o libre, y así resultaron los vocablos francmasón en castellano y sus traducciones en francés, inglés y alemán, y que quieren decir obrero libre. Tanto los canteros alemanes, talladores y escultores en piedra, llamados latomi, vocablo de origen griego, como los arquitectos ingleses y de otras nacionalidades, constituyeron sus cofradías, compañías o guildas para construir los edificios, y sus reuniones las tenían en los días de sus respectivos santos patronos, siendo sus especiales protectores San Juan Bautista en primer lugar, cuya fiesta se celebra el 24 de junio, y luego San Juan Evangelista, al que se recuerda el 27 de diciembre.
Fueron célebres, entre otras, las logias que se formaron para construir las catedrales de Berna, Estrasburgo, Viena y Colonia. Sus consocios, hasta el año 1440 se llamaron Hermanos de San Juan. En 1459 se confederaron y constituyeron la Sociedad General de los Francmasones de Alemania. La Reforma protestante dispersó a todos sus miembros, pues sus templos ya no tendrían la majestuosidad de las iglesias góticas y, por supuesto, los persiguieron porque eran católicos. En Suiza se prohibieron sus reuniones en 1522 y en Francia el rey Francisco I les quitó sus privilegios en 1539. Se reconocen dos tipos de masones: profesionales y masones aficionados. En Inglaterra, en 1330, el Parlamento fijó el salario de los obreros, incluso de los canteros, llamados Freestone Masons, y en 1425 fueron prohibidas sus reuniones. Ya en 1500 admitían en su compañía a personajes ilustres, aunque no fueran artesanos. Eran los masones aceptados, The Accepted Masons. De aquí proviene la distinción entre los auténticos profesionales y los simples aficionados al arte, pero con finalidades totalmente diversas. El rey Jacobo I, aquí que fue ajusticiado por Campbell, los favoreció, pero luego decayeron por la cesación de las construcciones de iglesias y conventos, tras la victoria del protestantismo. En 1688 los emigrados ingleses fundaron logias en Alemania, Italia y Francia, o sea, sociedades secretas a imitación de las guildas, para trabajar por la restauración de los estuardos calvinistas, Enetron, por supuesto. En 1714, como dijimos, existían en Inglaterra ya solo 4 logias, las cuales se reunían en sendas tabernas londinenses. Para subsistir, acordaron admitir en su seno a cualquier persona y fusionarse en una sola, lo que se realizó en la Taberna del Diablo, Taberna de la Corona según otros, el día de su santo patrono San Juan Bautista, el 24 de junio de 1717. Curioso el nombre, ¿no? La taberna original fue destruida en un gran incendio de Londres, pero fue restaurada como se la ve ahora en la foto que les mostramos. Guillermo III, estatuder de Holanda y rey de Inglaterra, siempre juntos conspirando contra la Iglesia Católica, había presidido reuniones logiales y en 1694 se redactaron por orden real los antiguos deberes y estatutos de la institución. Tales estatutos, modificados y aumentados, sirvieron de base a la actual masonería. Estos estatutos son respetados por todos los masones del mundo y se hallan consignados en la célebre Constitución masónica de 1723, redactada por James Anderson, un pastor presbiteriano escocés, y luego ampliada por este y su yerno de Segulers en 1738, hasta el día de hoy, son repetidas como normas máximas para los masones de todo el mundo. La historia que ha logrado mayor crédito hasta la fecha es la que dice que la masonería actual, llamada técnicamente francmasonería, se remonta en sus formas materiales y externas a la organización de las antiguas corporaciones de arquitectos y constructores, las cuales permitieron luego el ingreso a miembros más ilustrados. Tal circunstancia dio lugar a discusiones especulativas que transformaron sustancialmente la institución secta.
convirtiéndola finalmente en la masonería filosófica o moderna. La masonería, desde el 24 de junio de 1717 y más aún, desde la redacción de su primera constitución en 1723, tomó un carácter totalmente distinto al de las asociaciones de los obreros constructores, dando así origen a la moderna francmasonería. Sin embargo, no son pocos los autores que afirman que en su carácter sectario, como hoy se la conoce, ya existía en 1350 infiltrada en las corporaciones después de la supresión de los templarios, como ya dijimos en su momento. Siempre con la aspiración de ser muy antigua, afirman que se la nombra oficialmente en las constituciones redactadas por los masones elegidos del Congreso de Colonia de 1535, que actuó propagando con teorías racionalistas y de libre pensamiento la negación de la divinidad de Cristo y de toda su doctrina, que aparece también en 1641 con los hermanos bohemios y que fue anunciada en 1635 antes de su fundación explícita y definitiva de 1717, cuando los masones aceptados, numerosos ya dentro de las logias, congregan la Gran Asamblea de Londres, imponiendo a sus adeptos al más riguroso secreto. Más tarde se desprendería de ellos el grupo de masones que capitaneó Guillermo Penn, el cual, al emigrar a América, fundó en 1680 la colonia de Pensilvania con la capital en Filadelfia, que quiere decir amor de hermanos. La masonería anterior al siglo XVIII se llama también operativa, constructiva o corporativa. Estaba integrado por los gremios, como ya dijimos, de infiltraciones al final de masones aceptados. La actual, en cambio, se llama masonería moderna, doctrinaria, filosófica o especulativa y fue fundada formalmente, reitero, con la Constitución de 1723 en una sola y se concretó en la Taberna del Diablo el día de su santo patrono San Juan Bautista, el 24 de junio de 1717. Bueno, hasta aquí un pequeño resumen del origen de la masonería. En futuros programas, si Dios quiere, avanzaremos reseñando y analizando su terrible acción diabólica, llena de persecuciones, torturas, verdaderos genocidios que comenzaron con la Revolución Francesa. Espero que les haya interesado y que resulte útil. Si así fuera, les ruego que nos ponga un me gusta y se suscriba al canal tocando la campanita para que los podamos notificar del próximo video. Recuerden siempre que no hay paz sin justicia y no hay justicia sin verdad.